¿Alguna vez has sentido que alguien cercano te sonríe, pero algo en su mirada te incomoda? Como si detrás del cariño hubiera un dejo de envidia, juicio o desprecio silencioso. A veces, quien más hiere no grita, solo observa, calcula y disfraza. Hoy vas a entender las señales que casi nadie ve, pero que tu cuerpo siente, y eso puede cambiarlo todo. Los mayores impactos emocionales rara vez vienen de extraños. Son los gestos callados, las palabras sueltas, las miradas esquivas, de quien debería ser refugio las que más dejan huellas. Esto no es casualidad. Jung afirmaba que cuanto más íntima es la relación, más probable es que la sombra se manifieste. La sombra, en la psicología junguiana, es todo lo que una persona no reconoce en sí misma. Sus frustraciones, envidias, carencias e impulsos reprimidos, y que, sin darse cuenta, proyecta en los demás. Esa proyección ocurre con más fuerza en las relaciones cercanas, porque ahí los vínculos emocionales son más intensos. Y cuanto mayor es la intimidad, mayor es el espejo. Las personas que aún no han hecho las paces con su propia historia encuentran en tus logros, actitudes o incluso en tu simple presencia un reflejo incómodo de todo lo que no soportan ver en sí mismas. Esto crea un campo invisible de tensión. Tú no haces nada malo, pero aún así sientes la hostilidad. Está ahí, contenida en pequeños actos y disfrazada de normalidad. Muchas veces ese resentimiento surge porque tu existencia activa, sin querer, heridas que el otro no desea tocar. Tu seguridad sacude su inseguridad. Tu libertad incomoda el control que no tiene. Tu alegría choca con la tristeza que reprime. No porque estés equivocado, sino porque él no sabe qué hacer con su propia sombra. En lugar de mirar hacia adentro, dirige esa carga emocional hacia afuera. Y tú, por estar cerca, terminas recibiendo ese peso. Es en ese punto donde el vínculo, que debería ser nutritivo, se vuelve agotador. Y como estamos tan acostumbrados a la presencia de esas personas, muchas veces ignoramos las señales, damos excusas, relativizamos, culpamos al momento o creemos que todo es parte de una fase. Pero el cuerpo siente, la energía cambia. Algo que antes era ligero se torna denso. La comunicación, que debería fluir, empieza a trabarse. La conexión pierde autenticidad. Y lo más peligroso, comenzamos a internalizar ese malestar como si la culpa fuera nuestra. Esa inversión es uno de los mecanismos más crueles de la sombra. Nos hace dudar de nuestro valor, como si nuestro brillo fuera un problema, como si nuestra presencia provocara un desequilibrio que debiéramos reparar, cuando en realidad lo que sucede es que la otra persona está luchando con algo dentro de sí, y tú solo estás lo bastante cerca para convertirte en el blanco más fácil. Esa dinámica se agrava cuando no hay espacio para un diálogo real, cuando todo lo que dices se convierte en crítica, cuando tus sentimientos son invalidados o minimizados, cuando el otro se niega a mirarse e insiste en culparte por sus frustraciones. Jung advertía que lo que no se hace consciente se repite como destino. Es decir, si no reconoces ese ciclo, continúa. Y cuanto más toleras en silencio, más te hundes en una relación que erosiona tu autoestima. No se trata de juzgar o etiquetar al otro como villano. La sombra actúa sin que la propia persona lo perciba. Lo que está en juego aquí es tu claridad. ¿Hasta qué punto te estás lastimando por no querer ver lo que, en el fondo, ya sientes? ¿Qué estás sacrificando para mantener una paz que solo existe en la superficie? Esos cuestionamientos no son fáciles, pero son el comienzo de la liberación. Porque cuanto más conciencia adquieres, más difícil es seguir aceptando vínculos que enferman. Y cuando empiezas a notar la densidad de ciertas relaciones, la siguiente capa revela algo aún más incómodo. ¿Cuánto pueden esconderse esas dinámicas tóxicas detrás de gestos cordiales, sonrisas educadas y palabras dulces? Ahí es donde las máscaras comienzan a caer.
No todo cariño es sincero, no toda escucha es empática. Hay relaciones en las que la cortesía solo sirve para maquillar tensiones internas que no se pueden decir abiertamente. Y esto es más común de lo que parece. Muchas personas construyen una fachada social para preservar la imagen que quieren proyectar, de buenas, justas, generosas, mientras por dentro alimentan sentimientos que no saben manejar: envidia, competencia, rabia o frustración. Jung advertía que el inconsciente siempre encuentra una forma de expresarse, aunque sea detrás de gestos aparentemente amables. Esas máscaras sociales son peligrosas porque confunden. Sientes que algo está mal, pero no puedes señalar exactamente a qué. Las palabras son correctas, el tono es agradable, pero la energía te deja incómodo. Ese contraste entre lo que se dice y lo que se siente es una de las formas más comunes de manifestación de la sombra. Es lo que Jung llamaba la persona, la imagen que mostramos al mundo, que no siempre coincide con quienes somos realmente. Cuando alguien no está en paz consigo mismo, el contacto con personas que sí lo están puede ser un detonante. Pero, en lugar de asumir ese malestar, lo disfraza. Mantiene la sonrisa, pero la mirada ya no acoge. Ofrece ayuda, pero con un tono que te hace sentir dependiente o inferior. Hace cumplidos que suenan más a comparaciones. O simplemente guarda silencio ante tus logros, mientras finge que todo está bien. Ese tipo de relación va drenando, poco a poco, tu energía emocional. Lo más sutil, y por eso más traicionero, es que este tipo de vínculo te hace dudar de tu propia intuición. Como todo parece normal, empiezas a pensar que estás exagerando, que eres demasiado sensible o que no estás sabiendo interpretar las señales. Ese es el terreno perfecto para el desgaste emocional silencioso, donde el afecto se contamina con mensajes ambiguos que te dejan sin piso. El dolor, en estos casos, no viene de un ataque directo, sino de la ausencia de verdad. El lazo parece estar ahí, pero no tiene sustento. Empiezas a sentirte solo incluso estando acompañado, y la presencia de esa persona, en vez de fortalecerte, te hace encoger. Las conversaciones pierden profundidad, el apoyo se vuelve obligación y los encuentros dejan de ser espontáneos para volverse llenos de tensión velada. Esas máscaras no son fáciles de quitar porque muchas veces ni la propia persona sabe que las lleva puestas. La negación es un mecanismo de defensa poderoso y socialmente aceptado. Es más cómodo parecer amable que lidiar con la rabia que no se quiere sentir. Es más fácil fingir neutralidad que enfrentar la envidia que se esconde en pequeños actos. Y así, la convivencia se convierte en un teatro cotidiano. La única forma de romper ese ciclo es confiar en las señales que tu cuerpo te da. La intuición, aunque silenciosa, es sabia. Si te sientes agotado después de estar con alguien, si necesitas recuperarte emocionalmente tras un encuentro que, en teoría, debería haber sido agradable, algo necesita ser revisado. La presencia verdadera nutre, el falso afecto agota. Reconocer esa diferencia es el inicio de la lucidez. Es precisamente en esa sutileza donde muchas relaciones se enferman sin que nadie lo note. Porque mientras tú intentas mantener la armonía aparente, el otro sostiene la máscara y el vínculo se va corroyendo por dentro, hasta que un día lo que era solo incomodidad se convierte en desgaste real. Ahí es cuando los sentimientos, no dichos, empiezan a filtrarse, muchas veces a través de frases aparentemente inofensivas, pero cargadas del veneno de la hostilidad disfrazada. A simple vista parece solo una broma, un comentario suelto, envuelto en un tono ligero, tal vez dicho con una sonrisa en los labios. Pero algo dentro de ti se tensa, una sensación casi imperceptible, pero persistente. No fue solo una broma. Fue una forma sutil y socialmente aceptable de herirte sin asumir la responsabilidad del golpe. La ironía, cuando se usa repetidamente como disfraz de hostilidad, no es humor,
Es una manera sofisticada de agredir mientras el agresor sigue pareciendo ingenioso, divertido o hasta carismático. Jung nos recuerda que la sombra, lo que una persona no reconoce o no acepta en sí misma, busca una salida, y muchas veces la encuentra en los demás. Cuando alguien no lidia con sus propios sentimientos de inferioridad, frustración o envidia, esas emociones buscan un escape indirecto. Ahí entra la ironía. No grita, pero corroe. No insulta directamente, pero siembra dudas, inseguridad, culpa. Hay quienes no pueden elogiar sin colar una crítica disfrazada. Quienes no toleran verte en paz sin lanzar una provocación inofensiva. En medio de la charla, el elogio viene con veneno. Vaya, ni parece que tú lograrías esto. El consejo trae una espina. Tú, hasta que eres listo, deberías intentar algo más fácil. Son frases dichas con naturalidad, pero que dejarían a cualquiera sensible emocionalmente paralizado por segundos. La ironía, en ese contexto, es una forma de mantener la superioridad, de desestabilizarte, de hacerte dudar de ti, mientras el otro sale como quien solo quiso hacer reír. Y la trampa está en que, si te quejas, eres tú quien parece exagerado. Quien reacciona a la broma queda como frágil. Eso perpetúa el ciclo, porque al no reconocer la agresión disfrazada, sigues exponiéndote a ella, y poco a poco empiezas a normalizarla. Aceptas las pullas como parte de la convivencia. Aprendes a reír junto, mientras te lastimas por dentro. Ese tipo de ironía es un termómetro claro de la energía que hay detrás del vínculo. Revela resentimientos no expresados, envidias no asumidas, frustraciones ocultas. La necesidad de burlarse de ti con frecuencia dice más sobre el dolor no elaborado de quien ironiza que sobre ti. Pero eso no significa que debas tolerarlo. La repetición de esas microagresiones va erosionando tu autoestima, no de forma visible, sino como el agua que desgasta la piedra. Un día despiertas y te das cuenta de que empezaste a dudar de tus decisiones, a medir cada palabra, a anticipar posibles críticas, incluso en las charlas más simples. Y es ahí donde la ironía deja de ser un detalle incómodo y se transforma en una estrategia inconsciente de dominación emocional. Cuando empiezas a internalizar esos mensajes, algo dentro de ti se encoge, la confianza disminuye, la espontaneidad se pierde, el cuerpo se tensa, todo por evitar ese nuevo comentario que te golpeará de lleno, aunque lo digan riendo, y justo ahí es donde la sombra se instala. No solo en quien proyecta, sino también en quien acepta en silencio ser el blanco constante de esa proyección. La sombra no quiere ser vista, prefiere esconderse tras el sarcasmo, la broma inteligente, el tono aparentemente ligero. Se disfraza, la intimidad es solo una broma, es que tenemos confianza. Pero la verdadera intimidad no necesita herir para expresarse. Acoge, entiende el límite. No necesita empequeñecerte para afirmarse. Si sientes ese malestar con frecuencia junto a alguien, no lo ignores. Tu cuerpo está captando algo que tu mente aún intenta racionalizar. La intuición es la primera señal de que algo no está bien. Es el aviso sutil de que la broma ya cruzó la línea del respeto. Y nadie tiene que soportar agresiones disfrazadas para mantener un vínculo. El afecto genuino no viene con espinas ocultas, y cuando el espacio de la charla se convierte en un campo de tensión, donde cada frase puede esconder una bomba camuflada, algo esencial ya se perdió: el cuidado, el respeto, la empatía. Un vínculo sano no se mide por cuánto aguantas en silencio, sino por cuánto puedes ser tú, sin miedo a ser herido. El problema de la ironía como arma es que nunca viene sola. Suele ir acompañada de otras dinámicas silenciosas que poco a poco moldean la relación para que te vuelvas más pequeño, más dependiente, más confundido. Abre camino a formas aún más sutiles de ataque, porque cuando la risa ya se convirtió en escudo, todo lo que viene después parece aún más disfrazado y peligroso. No siempre quien te impide crecer aparece como enemigo.
A veces es alguien que camina a tu lado, escucha tus planes, sonríe cuando hablas con entusiasmo, pero sin que lo notes, empieza a interferir. Un olvido aquí, un consejo torcido allá, un retraso que compromete algo importante, una idea bien intencionada que te hace cambiar de rumbo, te saca del foco, te aleja de donde querías llegar. El sabotaje no necesita ser evidente para ser real. Se revela en las pequeñas interrupciones, en las confusiones frecuentes, en las excusas recurrentes. Y lo más cruel es que se presenta como ayuda, como apoyo, como cuidado. Pero cada vez que compartes un sueño o una meta con esa persona, algo empieza a desmoronarse. De forma sutil, casi imperceptible, comienzas a sentir que tus proyectos solo retroceden cuando ella está cerca. Y no se trata de un simple error o distracción. Es una repetición que mina tu energía y confunde tu intuición. Porque todo sabotaje viene vestido de cercanía. Quien sabotea conoce tus vulnerabilidades, sabe cómo convencerte de que todo está bien. Pero los hechos dicen otra cosa. Con cada nuevo intento de avanzar, te sientes más pesado, más sin fuerza, más sin rumbo. Jung señalaba que la sombra, cuando no es reconocida, se infiltra en las relaciones. Quien sabotea está, muchas veces, proyectando sobre ti sus propias frustraciones. No logra avanzar, así que tampoco soporta verte avanzar a ti. Intenta mantenerte cerca, no por amor, sino por miedo a quedarse atrás. Y ese miedo se disfraza de celo, de amistad, incluso de amor. El sabotaje emocional es un veneno lento. Te convence de que el problema eres tú, de que estás exigiendo demasiado, de que tal vez tus sueños sean demasiado grandes y que desacelerar sea lo prudente. Pero, en el fondo, lo que ocurre es que estás absorbiendo las limitaciones de otra persona y cargando un peso que no te pertenece. Cuando compartes algo importante, observa la reacción. ¿Hay entusiasmo genuino? ¿Hay presencia? ¿O hay un silencio? Un cambio de tema, un intento de redirigirte. Presta atención a los pequeños gestos. Son ellos los que revelan lo que las palabras intentan ocultar. Y cuando todo en ti empieza a desacelerar junto a alguien, hay que preguntarse si te están guiando o frenando. La sombra actúa entre bastidores. Y lo más peligroso es que el sabotaje se convierte en un patrón interno. Empiezas a dudar de ti, a autosabotearte, a abandonar tus propios deseos. No porque no creas en ellos, sino porque, repetidamente, fueron tratados como irrelevantes por alguien en quien confiabas. Y es esa repetición la que hace que el sabotaje ajeno se transforme en autocensura. Te limitas antes de intentarlo, pides menos de la vida, porque aprendiste, sin darte cuenta, que querer demasiado puede alejar a quien está a tu lado, que crecer puede significar perder, y con eso te vas empequeñeciendo para caber en el espacio que el otro te permite ocupar. Pero el alma siente que algo está siendo sofocado, que los pasos que podrías dar están siendo retrasados, que el brillo que llevabas se está apagando lentamente. Y esa sensación, aunque sin palabras, es una alerta. Cuando una relación empieza a reducirte, en lugar de expandirte, algo ya dejó de ser sano. Y cuando ese sabotaje se repite, abre espacio para otras formas de negligencia. Porque después de que tus proyectos se debilitan, tu fuerza también empieza a disolverse. Y lo que viene después es aún más doloroso: la ausencia, la presencia física que no sostiene nada cuando más la necesitas. Hay una soledad que no aparece cuando estamos solos. Surge, paradójicamente, en la presencia de quien debería estar a nuestro lado. No hay dolor más silencioso que mirar a alguien cercano y darte cuenta de que, en el momento en que más lo necesitabas, esa persona eligió no estar. A veces estaba ahí, físicamente, pero su ausencia era emocional.
Un apoyo vacío, un abrazo tibio, una frase automática dicha por deber. Esa ausencia es la herida que más sangra porque viene de quien esperábamos acogida, porque se construyó lentamente a lo largo de vínculos, charlas, confidencias. Creíste que podías contar con esa persona, y es exactamente por eso que su ausencia duele tanto. Cuando todo se derrumba, cuando el dolor aprieta, cuando la vida exige soporte, el otro simplemente no sostiene, desaparece, minimiza, desvía. La ausencia no grita, pero el cuerpo la siente, el pecho se oprime, la garganta se cierra, el silencio pesa, y lo más confuso es que esa ausencia viene seguida de justificaciones que parecen razonables. Estaba ocupado, no sabía qué decir, pensé que querías estar solo. Pero en el fondo, tú sabes que había espacio, sabes que si el vínculo fuera verdadero, el otro habría hecho algo, cualquier cosa, para estar contigo de forma real. Jung decía que en los momentos críticos, la máscara cae. Es en el dolor donde se revela la profundidad o la superficialidad de los lazos que mantenemos. Y es ahí donde descubrimos quién camina realmente con nosotros y quién solo está a nuestro lado mientras el camino es fácil. El abandono emocional puede ser tan violento como el físico. Hiere la confianza, quiebra el soporte interno, nos hace replantear hasta lo que antes parecía sólido. Y lo más cruel de esa ausencia es el peso que carga sobre quien sufre. Empiezas a preguntarte si estás pidiendo demasiado, si esperaste más de lo que debías, si tal vez la culpa sea tuya por no saber lidiar solo. Esa confusión emocional te aísla aún más, te hace encerrarte, te impide pedir ayuda, te lleva a tragar el llanto y aprender a soportarlo todo en silencio. La ausencia repetida enseña una lección equivocada, que no se puede contar con nadie, y con el tiempo empiezas a anticipar el abandono. Esperas la ausencia antes de que ocurra. Te vuelves autosuficiente por defensa, pero esa autosuficiencia no es fuerza, es una coraza, una armadura construida sobre la decepción. Y lo que pasa después es que los vínculos se transforman en batallas silenciosas. Observas todo con más frialdad, con más distancia. Aprendes a protegerte tanto que ya no permites conexiones reales, y ese distanciamiento crea un vacío, el de no poder ser vulnerable con nadie, el de no tener dónde caer cuando todo dentro de ti se derrumba. Esa herida, si no se cura, abre espacio para relaciones que operan en otra dinámica perversa, la de la competencia disfrazada. Porque después de que el otro se ausenta en tus momentos de dolor, muchas veces reaparece en tus momentos de conquista, pero no para celebrar. Surge para comparar, para disminuir, para rivalizar, porque no pudo sostenerte en la caída y tampoco soporta verte de pie. Algunas personas no pueden lidiar con tu brillo y por eso intentan opacarlo, no de forma directa, sino con gestos sutiles, casi imperceptibles. Es en ese terreno delicado donde habita la competencia silenciosa, una rivalidad velada que surge precisamente de quienes deberían alegrarse por tus logros. No hay felicitaciones sinceras, hay comparaciones, no hay escucha genuina, hay interrupciones. Compartes una victoria y antes de que termines, el otro ya responde con algo que también logró, o que fue aún mejor. Tu éxito se convierte en un disparador del fracaso que lleva dentro, pero en lugar de enfrentar sus propias frustraciones, prefiere proyectarlas en ti, disfraza la inseguridad con sonrisas corteses y frases que parecen elogios, pero traen un dejo amargo de competencia, y esa dinámica no necesita palabras agresivas. Ocurre entre líneas, en el tono, en la mirada, en el tiempo de respuesta. Una victoria tuya se transforma en motivo de corrección, de ironía, de relativización, como si siempre hubiera algo más importante, más interesante, más digno de aplausos, siempre que no seas tú. Jung hablaba de esa proyección de la sombra, cuando alguien no soporta ver afuera lo que reprime adentro.
La persona no envidia solo lo que tienes, sino lo que eres, tu valentía, tu capacidad de seguir adelante incluso herido, tu luz. Con el tiempo empiezas a callarte, evitas compartir alegrías con quien siempre encuentra una forma de disminuirlas. Sientes que necesitas esconderte para no despertar incomodidad, y eso envenena el vínculo. Porque toda relación sana debería ser un espacio donde el otro celebra contigo, no compite, donde la alegría de uno fortalece al otro en lugar de despertar resentimiento. La competencia silenciosa corroe los lazos con una lentitud cruel. Mina. La espontaneidad bloquea la vulnerabilidad, destruye la confianza. Te ves caminando sobre cáscaras de huevo, midiendo palabras, censurándote. Y peor aún, empiezas a preguntarte si estás equivocado por querer compartir, si estás siendo presumido, necesitado, exagerado. Pero no lo estás. Lo que está mal es tener que apagar tu luz para que el otro se sienta cómodo en su propia sombra, y esa rivalidad disfrazada tiene un costo alto. Transforma la amistad en comparación constante, el cariño en tensión, el diálogo en disputa, hasta que ya no sabes si te están escuchando o evaluando, acogiendo o juzgando. Y esa duda constante genera agotamiento emocional, una sensación de que por más que lo intentes, nunca será suficiente para que el otro acepte quién eres, sin sentirse amenazado. La competencia silenciosa no grita, pero asfixia. Y cuando empiezas a sentir ese ahogo, te das cuenta de que los elogios que recibes son fríos, los consejos están sesgados y la compañía es solitaria, incluso estando acompañado. Es ahí donde entiendes. El problema no es tu luz, es la oscuridad, que el otro se niega a iluminar. Y cuando tu presencia incomoda tanto que incluso tu felicidad se vuelve una ofensa, se abre espacio para otra herida emocional aún más profunda, el desdén. Esa mirada que no solo compite, sino que te ignora, como si lo que vives, sientes o conquistas no tuviera valor alguno. Y es a partir de ahí que el desprecio sutil se instala. ¿Hay algo más doloroso que ver tu alegría tratada con indiferencia? Tal vez no haya un silencio más cortante que el de quien, ante tu victoria, elige el desdén. No es una crítica directa, no hay conflicto declarado. Lo que hay es ausencia. Ausencia de entusiasmo, de reconocimiento, de cualquier reacción que confirme que lo que viviste importa. Es como hablarle a paredes, pero paredes que te miran con frialdad. Compartes una conquista esperando, como mínimo, un gesto simple de empatía, pero lo que recibes es una sonrisa forzada, un comentario vacío, un «ah, qué bueno» lanzado al aire. A veces ni eso. La conversación cambia de rumbo, como si no hubieras dicho nada, y ese silencio no es neutro. Hiere porque niega lo que tienes de más genuino. Tu experiencia, Jung, decía que la forma en que los demás reaccionan a nuestra luz revela las sombras que ellos mismos esconden. El desdén es una reacción del alma que no soporta el brillo ajeno. Es el escudo de quien se siente empequeñecido ante tu logro. Porque tu alegría, sin quererlo, confronta la tristeza que el otro evita enfrentar. Tu victoria expone la parálisis que intenta disimular. Entonces, para protegerse, finge que nada pasó, como si ignorarte fuera suficiente para protegerse de en sí mismo. Pero quien siente ese dolor eres tú, porque el desdén no solo apaga el momento, sino que mancha el vínculo. Destruye la confianza sutil de que el otro estaría ahí, presente, feliz por ti. Empiezas a preguntarte si estás exagerando, si no deberías esperar tanto. Pero no es exagerado querer ser visto, es humano. Y querer ser visto por quien dice importarle es un gesto de salud emocional, no de necesidad. El problema del desdén es que se infiltra. Una vez que lo sientes, cambia la forma en que te abres. Empiezas a filtrar lo que dices, a guardarte lo que antes compartirías con naturalidad.
No porque ya no confíes en el otro, sino porque no quieres volver a lastimarte. Y eso crea distancias, levanta muros. La relación pierde espontaneidad. Y tú, poco a poco, también pierdes un pedazo de ti. El desdén es un tipo de rechazo que no grita, sino que silencia. Y en ese silencio se forma una cicatriz, la de no sentirte importante, la de darte cuenta de que tus emociones no encuentran eco, que tu presencia no genera calor. Y esa herida duele más que una crítica explícita, porque viene acompañada de la ausencia. Y la ausencia, cuando viene de quien importa, pesa más que la presencia de un enemigo. Lo más cruel es que muchas veces quien actúa así no tiene conciencia del impacto que causa, porque está tan atrapado en su propia sombra, en su propio dolor no resuelto, que no logra ver al otro fuera de su lente distorsionada. Para esa persona, tú no eres tú, eres un espejo que refleja todo lo que no quiere ver en sí misma, y su forma de lidiar con ese reflejo es anularte, fingir que no estás ahí, silenciar tu existencia emocional. Y cuando el silencio se vuelve constante, se convierte en un arma sutil, pero letal, que te hace dudar de tu propio valor. Es ese silencio, frío, calculado, casi imperceptible, el que marca el inicio de una nueva capa de desprecio. No un desprecio abierto, sino suficiente para que sientas que estás solo, incluso cuando no lo estás. Y es en ese terreno árido donde nace el próximo síntoma, el uso del silencio como forma de castigo. Una frialdad emocional que no solo niega el afecto, sino que intenta debilitar tu alma. A veces, lo que hiere no es lo que se dice, sino lo que se niega. El silencio, cuando se usa como respuesta, puede convertirse en una de las formas más crueles de violencia emocional. No es un silencio de paz, ni de pausa. Es un silencio que pesa, que asfixia, que te hace sentir que algo está profundamente mal, aunque nadie haya declarado guerra. La frialdad no llega en gritos, llega en ausencias. Ausencia de palabras, de gestos, de mirada. Jung decía que todo lo que no se integra a la conciencia se manifiesta como destino. El silencio frío, calculado, es un reflejo directo de una sombra que no fue acogida. Quien usa el silencio como castigo muchas veces no busca diálogo, sino control. La falta de respuestas se convierte en una forma de reafirmar poder. Y quien está del otro lado lo siente con intensidad, una energía que congela el pecho, que paraliza las emociones, que vacía el espacio entre dos seres. Esa frialdad emocional no surge de la nada. Suele estar precedida por microagresiones, por gestos ignorados, por éxitos minimizados. Cuando ya estás vulnerable, el otro calla. Y ese silencio, lejos de ser pasivo, es una manera activa de marcar territorio, de hacerte sentir que necesitas merecer otra vez la presencia, la atención, el afecto. Es una dinámica sutil, pero profundamente tóxica. Empiezas a caminar de puntillas para no molestar, intentas ser más agradable, más callado, más contenido. Todo para evitar el silencio del otro, pero ese juego no es consciente. Quien manipula con el silencio por lo general no sabe que está manipulando. Solo aprendió a protegerse congelando los sentimientos, retrayéndose, cerrándose. Sin embargo, ese cierre tiene un costo alto, la deshumanización del vínculo. Dejas de ser alguien con quien se comparte la vida y pasas a ser alguien a quien se castiga con distancia, ignorado hasta que te doblegues. Lo más doloroso es darte cuenta de que nada de lo que digas o hagas parece atravesar ese muro. No hay explicaciones ni peleas, solo el vacío. El silencio, en este caso, es la trampa perfecta. No deja espacio para el enfrentamiento, pero tampoco permite la reconexión. Te deja en un limbo emocional donde te sientes pequeño, impotente, culpable por algo que tal vez ni siquiera sabes qué es. La frialdad emocional hiere profundamente porque desconecta. Te hace sentir que estás hablando con alguien que ya no te ve, que ya no te escucha.
que ya no le importas, y no hay sensación más devastadora que intentar alcanzar el corazón de alguien y encontrar un abismo. En ese abismo, las palabras mueren antes de nacer. Y es ahí donde empiezas a preguntarte, ¿hasta cuándo vas a aceptar este tipo de presencia ausente? El silencio que niega el vínculo no es neutro. Crea una grieta, una fisura que, si se ignora, crece. Y con ella crece la sensación de estar siempre pisando terreno inestable, de tener que justificarte, de dar vueltas buscando un cariño que en el fondo ya no está ahí. Es en ese terreno helado donde surgen otras formas aún más sutiles de control, consejos que parecen ayuda, pero solo sirven para dictar tus pasos. La manipulación, ahora, viene vestida de cuidado, pero el objetivo es el mismo, moldearte a lo que el otro quiere, aunque eso te aleje de quien realmente eres. Cuando el silencio enfría el vínculo, el siguiente paso casi siempre es el surgimiento de una falsa preocupación. Es como si, tras ausentarse, el otro regresara con un disfraz de consejero, alguien que solo quiere tu bien, pero que, en realidad, está intentando dictar los rumbos de tu vida. Esos consejos, que parecen afectuosos, traen una intención silenciosa, moldearte al ideal que esa persona tiene de quién deberías ser. No es un cuidado real, porque el cuidado genuino acepta al otro como es. Este tipo de ayuda viene con un juicio oculto, con una crítica velada que intenta convencerte de que no sabes lo que haces. Frases como, si yo fuera tú, o deberías pensarlo mejor antes de actuar así, no son orientaciones, son formas de minar tu confianza, de alejarte de ti mismo. La manipulación encubierta tiene esa característica. No confronta directamente, insinúa. Te hace dudar de tus elecciones, cuestionar tu capacidad de decidir por tu cuenta. Y lo más cruel es que se disfraza de protección. Empiezas a creer que esa persona tiene más claridad sobre tu vida que tú mismo, y cedes, poco a poco, hasta que no te das cuenta de que estás viviendo bajo su voluntad. Jung decía que toda influencia que no respeta la autonomía del otro es un reflejo de la sombra no integrada. Quien manipula, muchas veces, lleva dentro de sí un vacío tan profundo que solo se siente seguro cuando tiene control sobre el entorno, incluidas las personas. Y, para lograr ese control sin parecer autoritario, adopta el papel de mentor, de guía espiritual, de voz de la razón. Pero detrás de eso solo está el miedo a perder el poder. Es en esa dinámica donde empiezas a alejarte de tus propios deseos. Te vas moldeando, reprimiendo, intentando encajar para agradar. Pero cuanto más te adaptas, más te alejas de tu esencia. Y eso es exactamente lo que este tipo de manipulación provoca. Una desconexión de ti mismo. Ya no sabes si estás eligiendo lo que quieres o solo siguiendo lo que el otro considera correcto. Ese control emocional es agotador, te atrapa en una red de expectativas y culpas. Porque si te atreves a desobedecer, si tomas una decisión que va contra los consejos recibidos, la otra persona se retrae, se ofende, se cierra. Te hace sentir culpable por haberte puesto en primer lugar. Este tipo de castigo silencioso es una de las formas más efectivas de dominación emocional. Jung nos recuerda que solo hay crecimiento verdadero cuando hay libertad. Ningún alma florece bajo vigilancia constante. Ningún corazón encuentra paz cuando necesita pedir permiso para ser quien es. Y sin embargo, muchas relaciones se estructuran exactamente así, alrededor de una manipulación que no grita, sino que susurra, que no prohíbe, sino que convence, que no te encadena con hierros, sino con lazos de afecto mal resueltos. Es un ciclo que solo se rompe con conciencia. Hay que reconocer que no todo consejo es cuidado, que no todo apoyo es genuino, y sobre todo hay que preguntarse hasta qué punto tus elecciones son realmente tuyas.
Cuando empiezas a recuperar la autonomía, algo dentro del manipulador se inquieta, porque siente que está perdiendo el control. Y es en ese momento cuando puede recurrir a estrategias aún más destructivas, como minar tu imagen ante los demás, para que pierdas apoyo, fuerza y claridad. Ahí es donde la sombra se extiende, no solo entre ustedes dos, sino en el entorno que los rodea. Cuando el control directo ya no funciona, la sombra encuentra otras formas de infiltrarse, y una de las más silenciosas y a la vez más corrosivas es el uso de las palabras como veneno. Ese alguien que antes te aconsejaba con aire de sabiduría, ahora empieza a hablar de ti cuando no estás presente. Pero no son críticas directas ni ataques evidentes. Son frases dichas con un tono de preocupación, como quien solo comenta porque se preocupa. Pero no te engañes, es un disfraz. Lo que esa persona quiere es debilitar la forma en que los demás te ven. Lanza dudas, pequeñas insinuaciones, narrativas sutiles que cuestionan tu estabilidad, tu carácter, tus intenciones. Puede empezar con un "me preocupa lo impulsivo". ¿Qué es? O últimamente anda tan confundida, ¿no? La frase es ligera, pero la intención es clara: socavar tu credibilidad. Jung veía la sombra como algo que, cuando se reprime, se proyecta en el otro. Y estos chismes son exactamente eso: la proyección de la propia inseguridad, de la propia falta de claridad arrojada sobre ti. La persona no puede lidiar con el hecho de que perdió el control que tenía, así que intenta aislarte, y lo hace sutilmente, sin parecer agresiva, para que nadie sospeche del juego. La espiritualidad también se usa como arma. Alguien puede cuestionar tu nivel de conciencia, insinuar que te estás alejando del camino o que te dejaste contaminar por energías negativas. Este tipo de lenguaje revestido de misticismo hace que el ataque sea aún más difícil de detectar, porque por fuera suena a una preocupación espiritual, pero por dentro es juicio y desprecio disfrazados de luz. Esos chismes espirituales son peligrosos porque corroen el apoyo que tienes a tu alrededor. Las personas empiezan a mirarte con desconfianza, a dudar de tu capacidad, de tu integridad, y muchas veces ni siquiera sabes que eres el blanco de esto. Solo sientes que algo cambió, que el ambiente se volvió más frío, que la gente está más distante. Es la sombra extendiéndose en silencio, y cuando intentas confrontarlo, la respuesta casi siempre viene con negación. Imagínate, solo quería ayudar. O peor, estás siendo muy sensible, fue solo un comentario. El manipulador disfrazado se protege tras la apariencia de bondad, y así te ves en una posición vulnerable, siendo atacado, pero sin pruebas claras, sintiendo el dolor sin poder nombrarlo. El dolor de ser malinterpretado, de ver tu imagen distorsionada por alguien cercano, es una de las heridas más difíciles de sanar, porque no solo afecta el ego, afecta el alma. Es como si te arrancaran el derecho de ser visto con verdad. Y muchas veces esa distorsión viene de alguien que un día dijo quererte, admirarte, apoyarte. La única forma de salir de esa red es volver a tu verdad interior, reforzar tu integridad con acciones coherentes, con una presencia firme, con vínculos que se sostengan en la transparencia. Jung decía que solo la conciencia puede iluminar las partes oscuras de la psique, y cuando ves esa sombra actuando en tu vida, pierde fuerza. Dejas de culparte, de intentar defenderte todo el tiempo, de moldearte para agradar a quien en el fondo nunca quiso tu bien. Pero hay un último lugar donde la verdad insiste en manifestarse, en el cuerpo. Incluso cuando la mente intenta negarlo, el cuerpo siente, y es ahí donde ocurre el próximo movimiento, no en el campo de las palabras, sino en la vibración de lo que sientes cuando estás frente a quien te hiere. Hay momentos en los que sales de una conversación sintiendo un peso inexplicable. No hubo gritos, no hubo discusión. Las palabras fueron cordiales, hasta amables, pero algo quedó extraño en el aire.
una inquietud sutil, un malestar que no puedes explicar. La mente intenta racionalizar, intenta minimizar. Fue solo una impresión, pero el cuerpo sabe, reacciona antes de cualquier explicación lógica. Y es ahí donde la verdad empieza a aparecer. Jung decía que el inconsciente se manifiesta cuando menos lo esperamos, y una de sus formas más fieles de comunicación es a través del cuerpo. Un nudo en el pecho, una tensión en la espalda, una necesidad de alejarte. Esas señales no son casuales, son respuestas profundas a una energía que el consciente aún no ha captado del todo. Es tu sistema emocional avisándote. No estás seguro aquí. La intuición no grita, susurra, y muchas veces es ignorada, porque nos enseñaron a valorar más lo lógico, lo que se puede probar, que lo que se siente. Pero la intuición no necesita pruebas. Es la sabiduría antigua de tu ser intentando protegerte. Cuando alguien te sonríe con la boca, pero te hiere con la vibración, el cuerpo percibe la disonancia. Y es justo en ese espacio entre el gesto y la energía donde reside la revelación. Tal vez hayas sentido escalofríos junto a alguien sin saber por qué, o hayas evitado instintivamente a una presencia que todos decían que era buena persona. Eso no es paranoia, ni fragilidad emocional. Es percepción afinada. Es tu psique diciéndote que, pese a las apariencias, ahí hay algo que no está alineado. Ignorarlo es como apagar una alarma de incendio solo porque aún no hay humo visible. El cuerpo registra las memorias emocionales, incluso cuando la mente olvida. Por eso, al reencontrar a alguien que te hirió, el estómago se revuelve, el corazón se acelera, la voz titubea. No es exageración. Es memoria celular, es tu inconsciente intentando advertirte que esa presencia aún lleva la misma vibración de antes, aunque las palabras hayan cambiado. La sensibilidad no es debilidad, es un poder, porque cuanto más escuchas esas señales sutiles, menos te pierdes en narrativas manipuladas. Empiezas a confiar más en lo que sientes que en lo que te dicen, y eso te protege. Te preserva de relaciones que parecen bonitas por fuera, pero drenan tu energía por dentro. La intuición también te revela a ti mismo. Cuando sientes malestar constante junto a alguien, no es solo sobre esa persona, es sobre las partes tuyas que están siendo irrespetadas. Tal vez tu necesidad de ser escuchado, tu libertad de elegir, tu esencia espontánea. El cuerpo reacciona no solo a lo que el otro hace, sino a lo que tú estás permitiendo que te hagan. Reconocer esas señales es el comienzo del cambio, no para culpar al otro, sino para recuperar tu centro, para volver a confiar en ti, para saber cuándo alejarte, incluso si nadie lo entiende, porque tu paz vale más que cualquier justificación social. Jung creía que al iluminar el inconsciente empezamos a vivir con más autenticidad y escuchar al propio cuerpo es una de las formas más directas de traer esa luz a la conciencia. La intuición no necesita tener sentido para los demás, solo necesita ser respetada por ti. Cuando empiezas a escuchar de verdad lo que tu cuerpo intenta decirte, los caminos se aclaran. Las máscaras caen y las relaciones empiezan a mostrar quién está realmente a tu lado. Y en ese punto, solo quedan dos posibilidades ante la sombra que insiste en rodearte. O la enfrentas o te alejas. Porque seguir fingiendo que no la ves cuesta demasiado caro. Llega un momento en que percibir no es suficiente, en que las señales del cuerpo, los silencios extraños, las sonrisas que hieren y los gestos que sabotean dejan de ser enigmas y se convierten en certezas. Y entonces necesitas elegir entre seguir adaptándote al malestar o finalmente posicionarte frente a él. Porque convivir con la sombra de los demás tiene un precio, y ese precio es tu luz apagándose poco a poco. Confrontar no siempre significa pelear. A veces es solo decir, no acepto más esto. Es dejar claro que ese tipo de relación, donde debes estar siempre en guardia, ya no te sirve. Es negarte a mantener vínculos donde la empatía es selectiva.
El cariño es condicional y el apoyo desaparece cuando más lo necesitas. Y aunque el otro se sorprenda, aunque intente dar vuelta al juego o culparte por el distanciamiento, algo dentro de ti sabe, la decisión es justa. Jung decía que todo lo que evitamos enfrentar se transforma en destino, y eso también aplica a las personas. Cuando no rompes ciclos con quienes repiten patrones tóxicos, terminas recreando esos patrones en otras relaciones. La herida abierta sigue buscando alivio en vínculos que solo saben hacerla sangrar. Y por eso, muchas veces, el silencio de quien se aleja es más sanador que la insistencia de quien quiere resolver hablando con alguien que nunca escuchó de verdad. No le debes tu presencia a nadie que drene tu energía. No necesitas explicarte ante quien invalida constantemente lo que sientes. Hay lazos que solo se sostienen porque tú sigues cargando el peso. Y el día que lo sueltas, la estructura se derrumba. Pero no eres tú quien destruyó, eres tú quien reveló lo que ya estaba frágil. Romper con la sombra ajena también es un acto de amor propio. No por venganza, sino por libertad. Porque si quieres sanarte, no puedes seguir conviviendo con lo que constantemente te reabre. Si quieres crecer, necesitas dejar de apagar tu voz para encajar en relaciones estrechas. Si quieres vivir con ligereza, debes elegir entornos donde tu esencia no tenga que esconderse. Y sí, es difícil, porque a veces la sombra viene de personas que amas, familiares, amigos de siempre, parejas, pero el tiempo de permanencia no es excusa para el dolor constante. No todo lo que empezó con afecto termina con respeto, y es ahí donde el coraje se convierte en tu aliado. El coraje de ponerte en primer lugar, de no romantizar la toxicidad, de aceptar que para avanzar necesitas dejar atrás. Cuando eliges alejarte de quien te hiere, algo dentro de ti se alinea. La intuición silenciada vuelve a hablar más fuerte. La energía que antes se gastaba en defensas empieza a usarse en creación, en alegría, en paz. Y ese movimiento interior lo cambia todo, porque dejas de ser prisionero de las sombras de los demás y comienzas a caminar hacia tu propia luz. Liberarse no es excluir a alguien con odio, es incluirte con amor. Es entender que mantener una conexión con alguien que solo te reconoce cuando te anulas no es vínculo, es cárcel. Y Jung lo sabía. Sabía que el autoconocimiento empieza cuando dejas de justificar lo que sientes y comienzas a honrar la verdad que late dentro de ti. Si alguien cerca de ti carga una sombra que insiste en oscurecer tu vida, tal vez sea hora de protegerte, de poner límites o simplemente de irte. No porque abandonaste a la persona, sino porque elegiste no abandonarte a ti. Porque seguir fingiendo que no duele es lo que más lastima.